Bienvenida a clase a nuestro tercer nivel de electrocardiograma. Hoy vamos a hablar sobre las conducciones. Básicamente ese es el nivel Jean-Claude Van Damme. Recordando cómo es el orden para la interpretación de un electro, primero la técnica de la toma, posteriormente si el ritmo es sinusal o no sinusal. Hallamos la frecuencia, si la frecuencia es regular se halla de una forma, si es irregular se halla de otra. El concepto del eje eléctrico del corazón. Luego las conducciones cardíacas, en lo que vamos a basar el tercero, el cuarto, el quinto nivel del curso de electrocardiograma. Dentro de las conducciones cardíacas también se pueden englobar lo que son las anormalidades morfológicas y siempre vamos a tener en cuenta la correlación clínico electrocardiográfica. Esto pues con los síntomas que pueden presentar cualquiera de las alteraciones que vamos a empezar a ver en los siguientes niveles. Es muy importante que haya dominado el primero y el segundo nivel porque aquí en adelante van a ser muy útiles esos conceptos. Lo más importante en el módulo de la conducción es el tiempo que tarda cada onda en el electrocardiograma en ocurrir. Porque cuando el tiempo se prolonga, se presentan los bloqueos. Por ejemplo, si nos vamos a trasladar a la casa y no hay trancón, pues uno llega a una hora, pero si existiera trancón, hay una prolongación de ese tiempo y lo mismo pasa en el sistema de conducción y mando cuando está deteriorado. Vamos a recordar las ondas. La onda P del electrocardiograma tiene que ver con la depolarización auricular. El segmento PR hace referencia a la conducción auriculoventricular. El QRS a la depolarización ventricular. El segmento ST y la onda T, la repolarización ventricular. Cuando hablamos de los intervalos, es el intervalo PR, es el comprendido entre el inicio de la onda P y el inicio del complejo QRS. Si el complejo tiene onda Q, es desde el inicio de la Q. Si el complejo no tiene onda Q, es desde el comienzo de la R o de la S, dependiendo del complejo. El intervalo QT es desde el inicio del complejo hasta donde termina la onda T. Para electrocardiogramas que tengan onda U, que es cualquier onda que se presenta después de la onda T, se tomaría para el QT se tomaría hasta el final de la U. Hay que tener en cuenta donde inicia el complejo QRS se denomina el punto I y donde termina el QRS se denomina punto J. En este nivel nos vamos a centrar en la depolarización auricular, es decir, la onda P, y la conducción auriculoventricular, el PR. El sistema de conducción y mando tiene nodo sinusal que está ubicado en la aurícula derecha, en la cara posterior cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Ella depolariza las aurículas, produciendo la onda P, y el paso eléctrico de la conducción se da por el nodo auriculoventricular, el haz del His, la rama derecha y la rama izquierda del sistema de conducción y luego las fibras de Purkinje. Vamos a iniciar con la depolarización auricular, es decir, la onda P. La onda P en su primera porción hace referencia a la aurícula derecha y en su segunda porción hace referencia a la aurícula izquierda. En B1 es bifásica, la primera porción es positiva y la segunda es negativa. La primera porción también hace referencia a la aurícula derecha, mientras que la segunda porción haría referencia a la aurícula izquierda. En cuanto a la onda P, en su primera porción, si hay un crecimiento de la aurícula derecha, lo que vamos a ver es un aumento en el voltaje. Lo normal es que de alto una onda P no tenga sino 2 cuadros y medio. Por ejemplo acá, 1, 2 y medio cuadro. Eso es lo máximo que debe tener. Si lo pasamos a milivoltios, como se debe decir, es 0,1, 0,2, 0,25 milivoltios. Es lo que debería tener. Cuando está más alta se conoce como una T, con una onda P picuda y pulmonar, porque es la patología pulmonar derecha o la hipertensión pulmonar la que más se relaciona con esta anomalía.
Si miramos, esta mide un cuadro, mide 2 cuadros, mide 3 cuadros, mide 4 cuadros, es decir, tiene 0,4 milivoltios, tiene un aumento del voltaje, francamente es una P picuda y pulmonar. Cuando hay un crecimiento de la aurícula izquierda, vemos que lo que se hace es más ancha, o sea, demora más tiempo. Y por ejemplo, lo normal es que mida 2 cuadros y medio, 1, 2,5 cuadros. Si mide más de esto, hay un crecimiento auricular izquierdo o es sugestivo un crecimiento auricular izquierdo. Por ejemplo, esta mide 1, 2, 3 cuadritos y esta mide 1, 2, 3 cuadritos. Está más de 2,5 cuadritos, por eso es que está ancha. Eso sería una onda P mitral y se llama mitral porque se parece al mitro del Papa. Hay que tener en cuenta que lo que más importa es el tiempo, más que la forma. La melladura puede no estar, pero lo más importante es el tiempo, que sea mayor a 2,5 cuadritos. Como tenemos que aprender a hablar en términos electrocardiográficos, hablamos de 40, 80 y 120 milisegundos. Aquí 40, 80 y 120 milisegundos. Con respecto a B1, si mide la primera incursión mide más de 1 milivoltio, o sea, más de un cuadrito, disculpe, más de 40 milisegundos, la primera porción, hablamos de un crecimiento aurícula derecha, y si mide más de un cuadrito, es decir, más de 40 milisegundos, la segunda porción, hablamos de un crecimiento aurícula izquierda. Con respecto al nodo auriculoventricular, el nodo auriculoventricular es el impulso eléctrico de las aurículas se transmite a los ventrículos exclusivamente por el nodo auriculoventricular, el haz de His y las ramas. Normalmente no debe haber una conducción diferente a esta. Si aparece es algo anómalo y aparecen las enfermedades. El nodo auriculoventricular, cuando no funciona, se presenta el bloqueo aurículo-ventricular. Es otro grupo de bradiarritmia, el bloqueo aurículo-ventricular. Por favor, vamos a primero a definir qué es el PR. El intervalo PR es desde el inicio de la onda P hasta donde empieza el QRS. Normalmente mide de 3 a 5 cuadritos, es decir, de 120 a 200 milisegundos es lo que mide. Cuando mide más de 200 milisegundos se conoce como bloqueo auriculoventricular y cuando mide menos de 120 milisegundos se conoce como síndrome de preexcitación. Aquí tenemos que hacer un hincapié en no confundir el término. Una cosa es el bloqueo auriculoventricular que se mira en el PR y otra cosa muy diferente es un bloqueo de rama. Un bloqueo de rama es lo que vamos a ver en el nivel 4. Que lo que debe quedar claro ahorita es que el PR lo que mira es el bloqueo auriculoventricular y no es el mismo término de decir que bloqueo de rama. Son dos cosas diferentes. ¿Cuáles son las características del PR? La primera es el tiempo. Debe medir entre 120 y 200 milisegundos. La segunda es que es constante, es decir que el PR es el mismo con cada complejo. Si yo lo midiera aquí con cada ciclo cardíaco es el mismo. Y lo otro es que debe ir acompañado de un QRS, es decir, debe conducir. Si esas tres características no están presentes, hablamos de bloqueo auriculoventricular. Tómese el tiempo para el análisis de las características de la onda P y las características del PR. La onda P de alto mide 0,1 milivoltios y de ancho mide 40-80, o sea, mide menos de 100 milisegundos, está normal. Esta mide 40-80 milisegundos, es decir, menos de 100 milisegundos, está normal. Y de alto 0,1 milivoltios, luego está normal, no hay crecimiento auricular. Posteriormente vamos a mirar el PR que mide 40, 80, 120 milisegundos, 40, 80, 120 milisegundos. Entonces, primero la conducción está bien. Segundo, el PR es constante. Lo mismo que mide acá es lo mismo que mide acá.
Y tercero, conduce al ventrículo, y aquí conduce al ventrículo. Luego son características normales del PR. Tómese su tiempo, calcule la frecuencia, mire la P y las características del PR. Vamos a observar que aquí tenemos una P que mide 1 y 2 cuadritos, es decir, 80 milisegundos. Luego es normal y de alto, un cuadrito y un poco más, 0.1 milivoltios. Luego es normal, no hay crecimiento de cavidades. Con respecto a si conduce o no conduce, si conduce, porque esta P se acompaña a un QRS, esta P se acompaña a un QRS. Con respecto al tiempo, mide un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro cuadritos, 5 cuadritos, 6 cuadritos y 7 cuadritos. Máximo debía medir 5 cuadritos y esta mide 7 cuadritos, 7 por 4, 28, es decir, 280 milisegundos. Eso traduce que hay una prolongación del PR. Esa prolongación del PR es un bloqueo auriculoventricular grado 1. Se clasifican en 3 grados. Este es el grado 1. El grado 1 simplemente es un PR mayor a 200 milisegundos, o sea, mayor a 5 cuadritos. Por lo demás, el ritmo de base, el PR es constante, todos conducen hacia los ventrículos. Es la única característica de los bloqueos y en medicina lo más sencillo es este término. Con respecto al bloqueo auriculoventricular grado 2, la definición es que no todas las ondas P conducen. Tengan eso en cuenta, no todas las ondas P conducen. En el grado 1 todas conducían. Si el PR no es constante, es decir, que el PR se va prolongando, hablamos del MOVITS 1. Si el PR es constante, pero una de ellas no conduce, hablamos de MOVITS 2. Por favor, tómese su tiempo y analice la onda P. Tiene 1 y 2 cuadritos, es decir, tiene 80 milisegundos, de alto tiene un cuadrito, 0.1, luego no está ni ancha ni alta, luego es normal. Posterior miramos que aquí hay 1, 2, 3, 4 cuadritos, es normal, 160 milisegundos. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadritos, 6 por 4, 24, ya es más de 200 milisegundos. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 por 4, 28, se está prolongando. El PR no es constante, este se diferencia a este porque se va prolongando y se diferencia a este que se va prolongando. Hasta que una onda P no conduce, como sucede acá, eso se conoce como un MOVITS 1. El PR no es constante y es un bloqueo AB grado 2, pues porque no todas las ondas P conducen al ventrículo. ¿Qué sucede acá? Vamos a mirar la onda P. La onda P tiene dos cuadritos, o sea, 80 milisegundos de ancho y de alto tiene 0.1 milivoltios, luego es normal. Vamos a medir 1, el PR, 1, 2, 3, 4, 160 milisegundos es normal. Luego 1, 2, 3, 4, 160 milisegundos es normal. 1, 2, 3, 4, 160 milisegundos es normal. Entonces el PR es normal, es constante, tiene 4 cuadritos, pero miramos acá, esta onda P no conduce. Luego como no conducen todas al ventrículo, es un bloqueo AB de segundo grado, pero como el PR es constante, es un MOVITS 2. Simple y llanamente eso es lo que hay que decir. Aquí, por ejemplo, vemos que el PR es constante, este similar a este similar a este, pero hay algunas ondas P que no conducen. Este también es un bloqueo AB de segundo grado, muy seguramente. Vamos a recordar el MOVITS 1, miramos que el PR se va prolongando, el PR no es constante hasta que una onda P no conduce. ¿Y qué significa un bloqueo AB de segundo grado?
que es Movitz 433221, eso lo van a escuchar. Básicamente es que por cada 2,1, por ejemplo, es que por cada 2 ondas P hay un complejo QRS, eso sería un complejo 2,1. Por ejemplo, aquí contamos 1, 2, 3, 4 ondas P por cada 3 complejos QRS. Generalmente el bloqueo tipo MOVIS 2 tiene un patrón definido, o sea, un 2,1, puede ser un 4,3, puede ser un 3,2. Básicamente aquí lo que hay es que mirar la relación de cuántas contracciones auriculares hay por cada complejo QRS. Generalmente tiende a repetirse ese patrón y vemos acá que el PR es constante, luego si es un bloqueo MOVIS 2 y vemos que uno de esos no conduce al ventrículo, que es la definición de bloqueo AB de segundo grado. ¿Y qué es un bloqueo AB grado 3? Ninguna onda P conduce al ventrículo, es decir, las aurículas van por su lado y los ventrículos van por su lado. Esto se conoce como disociación aurículo-ventricular. Las aurículas van a una frecuencia y los ventrículos van a otra frecuencia. Si el QRS es estrecho, el bloqueo se presenta en el nodo aurículo ventricular. Si el QRS es ancho, ya paso el nodo AB y por debajo es donde se está haciendo, se activó la conducción, que puede ser en el sistema His bajo o en la fibra de Purkinje. Es muy importante que tenga en cuenta que la P puede estar escondida en la actividad eléctrica ventricular. Recuerde que las aurículas se contraen, hay un retraso fisiológico del nodo aurículo ventricular y posteriormente se presenta el QRS. Si existiera un bloqueo, las aurículas se irían por su lado y los ventrículos por su lado, en el caso del bloqueo AB completo. La onda es mucho más pequeña de las aurículas con respecto a los ventrículos y genera una onda similar a lo que ustedes ven aquí en rojo. Pero si se llegan a encontrar en un mismo, por casualidad, la contracción auricular y la ventricular, que tiene un vector mucho más grande, va a tapar con el QRS la onda P. Entonces tengan muy en cuenta eso para buscar las ondas P en forma intencional. Por favor, tómese el tiempo y analice la onda P. Puede observar que aquí hay una P, aquí hay otra P. Busque todas las ondas P que pueda encontrar y hay varias ondas P. Identifique el intervalo PP. Ya lo vimos en el primer video que el intervalo PP es desde la cúspide de la P hasta la cúspide de la otra P. Si yo midiera esto con un papel o con una regla, este es el mismo intervalo, es igual a este es igual a este es igual a este es igual a este. Es decir, las ondas P van por su lado. Ahí el intervalo PP es la misma distancia que este intervalo PP. O sea, van a su frecuencia y por su lado. Por favor, tome el tiempo y analice nuevamente la onda P. Vamos a encontrar esta P. De aquí para allá la onda P. Aquí viene la otra onda P. Aquí viene la otra onda P. Aquí viene la otra onda P. Y aquí casi que queda empastada sobre el QRS. Aquí está terminando el periodo de repolarización, ahí cayó la P. Y aquí viene la otra onda P. O sea, estas ondas P vienen por su lado. Un ejemplo, si esta P hubiera tenido un retraso, hubiera tenido coincidencialmente hubiera caído una depolarización ventricular, quedaba acá escondida en el QRS. Yo ahí tengo que asumir que está y seguir el intervalo así. Seguirlo midiendo hacia allá. Aquí vemos los intervalos que son similares, van por su lado. Y luego miramos los ventrículos, pues que es mucho más sencillo que ellos van por su lado, a una frecuencia dada. Aquí, por ejemplo, van 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadros grandes, perdón. 300 dividido en 6 da 50, o sea que
vienen a una frecuencia de 50, la frecuencia ventricular va a una frecuencia de 50. Es decir, que probablemente el nodo auriculoventricular está tomando el mando del bloqueo. Después de esto, el nodo AV está con el automatismo. Si miramos la frecuencia auricular, tiene como ese ritmo regular 1, 2 y 3. 300 dividido en 3 da 100, que es lo mismo decir 300 dividido en 1, 300, 300 dividido en 2 cuadros, 150, 300 dividido en 3 cuadros da 100. Entonces, como yo más o menos con un electrocardiograma sé, si digamos hay un bloqueo acá, ¿quién está tomando el mando? Pues por la frecuencia. Por ejemplo, la frecuencia de las DX está en 40 habitualmente, el nodo AB está entre 40 y 50, ¿sí? Por ejemplo, de las ramas están en 40, de las fibras de Purkinje pueden estar en 30. Entonces, si la frecuencia va en 30 del intervalo RR, la frecuencia ventricular, pues probablemente el bloqueo es bastante complejo porque el mando lo toman muy abajo. ¿Cuáles son las causas de los bloqueos? Básicamente el infarto cardíaco del ventrículo derecho es muy importante, eso lo vamos a ver en el electrocardiograma para expertos cuando ya tengan un poco más de bagaje. Las alteraciones electrolíticas, potasio, calcio y magnesio. Fármacos antiarrítmicos, especialmente la amiodarona, pero en general todos. Digitálicos, anticálcicos como el verapamilo y el diltiazem, y los betabloqueadores, por ejemplo, el metoprolol, el más usado en Colombia. La fibrosis del sistema de conducción, que es una enfermedad degenerativa del corazón, de lejos es la más frecuente, una de las más frecuentes, no la más, sino una de las más frecuentes. Y todo paciente con cualquier alteración electrocardiográfica debería tener un tamizaje de hipotiroidismo para bradicardias y para taquicardias, hipertiroidismo. Y la hipoglicemia. En cuanto a los síntomas, vamos a imaginar, por favor, échese la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando decimos en el nombre del Padre, es deterioro de la conciencia por bajo gasto cardíaco, porque los bloqueos generan bradicardia, hipotensión y alteran la conciencia. En el nombre del Padre, del Hijo, nos tomamos el pecho con mucho respeto hacia Dios, lógico, y se hace referencia al dolor torácico, a la isquemia cardíaca, a la isquemia coronaria. Cuando mandamos la mano hacia el otro lado, nos tocamos el pulmón, haciendo referencia a la disnea de origen cardíaco. Y cuando mandamos la mano al otro lado, nos cogemos el brazo para decir hipotensión sintomática. Es una mnemotecnia que le enseñan a uno cuando hace los cursos de urgencia para acordarse de todas las manifestaciones de las arritmias. Si progresa el bloqueo, puede terminar una sistolia, que es la ausencia de la actividad eléctrica, que es esta línea isoeléctrica que ustedes ven ahí. La otra posibilidad es que sea un bloqueo AV tan completo que ya no conduzca ninguna onda hacia el ventrículo porque abajo está tan dañado el sistema de conducción que no hay quien tome el mando. Esto es incompatible con la vida, esto es una actividad eléctrica sin pulso, pues ambos ritmos son de paro y es muerte. ¿Cómo es el algoritmo de la bradicardia en adultos? Primero evalúe oportunamente la condición clínica. Tómele el pulso al paciente desde que lo está viendo en consulta. Esa es la idea del pulso. Si está por debajo de 50 hay una bradicardia. Posteriormente identifique y trate la causa subyacente. Mantenga una vía aérea y asista la respiración si es necesario y haga su paciente mío. Cuando en urgencias decimos mío es M de monitorización. Poner un electrocardiograma de 12 derivaciones, ojalá con visoscopio para monitorización. Monitorizarle la presión arterial, ponerle una oximetría de pulso, mío, y de acceso intravenoso para poner líquidos y fármacos, preferiblemente 2 accesos venosos, mío o de oxígeno, ¿correcto? Eso para todas las urgencias cardiovasculares y en general para cualquier paciente con enfermedad seria que asista a urgencias deben hacer lo mío. Recuerden M de monitorización y de acceso intravenoso y o de oxígeno.
La siguiente pregunta es que si la bradicardia está generando algún tipo de síntoma, o sea, en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo, amén, alteración de conciencia, dolor torácico, disnea o hipotensión arterial. Si la respuesta es no, observe, monitorice, pida exámenes adicionales y pida interconsulta a un experto. Pero si tiene síntomas el paciente, pueden ser síntomas leves, moderados o severos. Los síntomas severos pueden requerir atropina. La atropina funciona cuando el bloqueo es a nivel del nodo AB, es un bloqueo alto. Pero si el bloqueo AB es más abajo del nodo AB, por ejemplo en el tronco, el haz de His, o ahí hacia abajo, ya la atropina es resistente, ese fármaco no funciona ahí. Entonces, lo que se puede hacer es intentar la atropina, si no es posible o no responde, iniciar dopamina de 2 a 10 microgramos kilo minuto o adrenalina de 2 a 10 microgramos kilo minuto. Estas dos tienen un efecto beta que busca aumentar la frecuencia cardíaca, además de que es vasopresor, genera aumento de la presión arterial. En urgencias habitualmente hay unos desfibriladores en todo servicio de urgencias y tiene función de marcapasos transcutáneo. Es bueno que lo aprenda a usar y tener a la mano los parches. Este es un marcapaso transcutáneo. Aquí hay unos parches, uno que va hacia el esternón, otro que va al ápex, y simplemente se conectan acá y se pone el desfibrilador en modo marcapasos a una frecuencia de 60. El paciente lo que va a sentir es un breve corrientazo, se puede usar alguna analgesia menor para que no sienta esa molestia. Esto le da tiempo, realmente le da tiempo. Si el paciente está muy grave, otra posibilidad es el marcapasos transitorio transvenoso, que aquí lo vemos en una vía, un acceso subclavio. Y la idea es que con estos cables lleguen a la punta del ventrículo izquierdo y generen una estimulación eléctrica. Esto también da un poco más de estabilidad al paciente y tiempo, requiere un experto para ponerlo y que tenga experiencia. Y ya finalmente el marcapasos definitivo, que es similar al otro que vimos, solo que viene con una pila y el paciente dura mucho tiempo con él. Lo pone un especialista en cardiología, electrofisiología. ¿Cómo se ve la espiga en un marcapasos? Básicamente esta es la espiga del marcapasos, esta línea que ustedes ven acá. Ahí está capturando, hace una estimulación al ventrículo, el marcapasos, y ese estímulo genera una deformidad en el ventrículo a la onda del QRS, similar a un bloque de rama izquierda, que es típico en la espiga del marcapaso. Solamente, ya hablamos de las bradiarritmias, básicamente hablamos de bloqueo auriculoventricular, como dentro de las bradiarritmias. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es qué pasa si el PR es corto, que es el síndrome de preexcitación. Básicamente este tema lo vamos a ampliar mucho más en taquicardias supraventriculares. Me interesa que aprendan solo el concepto, no se preocupen. El PR corto es menos de 3 cuadritos, es decir, menos de 120 milisegundos. Y si el QRS es normal, se llama patrón de Longa-Non-Levine. Esto mide menos de 3 cuadritos. Generalmente la P se pega al QRS, es muy evidente que está pegada. Mide menos de 120 milisegundos y está el QRS estrecho. Si es así, es un patrón de Longa-Non-Levine. Y el patrón de Wolff-Parkinson-White, también el PR es corto, se pega al QRS, mide menos de 3 cuadritos, es decir, menos de 120 milisegundos. Pero aquí la característica importante es que el QRS es ancho, mide más de 120 milisegundos en este ejemplo, pero en términos generales más de 100 milisegundos. Hay una conducción del QRS. O sea, es un PR corto con un QRS ancho. Y se acompaña de una onda delta, que es la que se ve acá, una muesca en la rama ascendente del complejo de la onda R, que se vería acá en esta rama ascendente de la onda R. Ese es un patrón de Wolff-Parkinson-White, ambos los vamos a ampliar más adelante, en el nivel 8 de electrocardiografía. Muy cerca de terminar porque terminamos en el 9. Permítame felicitarlo, has alcanzado el nivel Jean-Claude Van Damme. Un saludo a Estela Rodríguez, quien ha realizado las animaciones de los videos que hemos podido mostrar. Muchas gracias, novia Estela.
Y nos vemos en el siguiente nivel, que es el nivel 4, para hablar de los bloqueos de rama. Muchas gracias por su atención.